Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Roja Castillo, la maestra responsable del curso de Química en sexto grado. ¿Sí? Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con bastante entusiasmo, por favor. Toda sesión siempre tiene un propósito. Y el propósito de nuestra sesión es que al término de esta sesión, ustedes, estudiantes, van a estar en la capacidad de conocer cuáles fueron los antecedentes para ordenar nuestra tabla periódica, cómo se ordenó, qué características tiene. Para ello, tenemos que estar pendientes y atentos a nuestra sesión. Por lo tanto, bienvenidos, niños, jóvenes. Vamos a empezar con una pregunta. La clase anterior hablábamos de el origen, cómo se idearon crear nuestra tabla periódica, que ahora la tenemos, ¿no? Y para poder crear esta tabla, para poder ordenar, porque ellos tenían los elementos químicos en desorden, los científicos iban descubriendo los elementos y no sabían cómo ordenar. Hemos visto que han pasado por todas unas etapas, ¿sí? Y ahora contamos con una tabla como la que estamos viendo acá. ¿Cómo lo ordenaron? ¿Qué criterios habrán tomado? ¿Qué características tiene nuestra tabla periódica? ¿Por qué los colores que podemos encontrar ahí? Todo eso lo vamos a responder al final de nuestra sesión. ¿Ya? Eso va a ser el logro de nuestro propósito del día de hoy. Muy bien. Por lo tanto, vamos a iniciar pues nuestra sesión. ¿Ya? Con sus materiales al costado, sus libros, por favor, y atentos a la explicación. Tema número 14, tabla periódica actual, estructura. La tabla periódica es el ordenamiento y la organización de los elementos químicos que realizaron los científicos en una tabla. Tenemos nuestra tabla periódica, donde tenemos a los elementos químicos que están ubicados. Miren, todos estos elementos que poseen un color amarillo y estos de acá anaranjado pertenecen al grupo de los metales. Estos de acá de color celeste y el morado, todos estos de acá pertenecen a los no metales, incluyendo al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para poder ubicar, los científicos han tenido que observar, analizar, comprender ciertas propiedades físicas, propiedades químicas de los elementos para ubicarlas. Ahora vamos a conocerlas entonces. Continuamos. La descripción de la tabla periódica. Nuestra tabla periódica va a estar, es la agrupación de los elementos químicos, ¿sí? Esta tabla periódica ha sido diseñado en líneas, en filas horizontales y en columnas verticales. Dice, los elementos están ordenados según su número atómico creciente. El hidrógeno, 1, número atómico 1, helio, 2, litio, 3, berilio, 4, boro, 5, carbono, 6, nitrógeno, 7, oxígeno, 8, flúor, 9, neón, 10. Números atómicos crecientes. Así está ordenada, mira, ve, 39, 40, 41, 42, 43 y etcétera. Números atómicos crecientes. Luego, dice que nuestra tabla periódica presenta 7 filas horizontales. Miren acá, 7 filas horizontales. Tengo 1, primera fila, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas horizontales. ¿Ya?
7 filas horizontales a lo que se va a conocer con el nombre de periodos. Estos son los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Las filas horizontales se conocen con el nombre de periodos. También presenta 8 grupos A y 8 grupos B, a los cuales se denomina con el nombre de familia. Estas filas verticales van a ser los grupos, ¿ya? Pero al grupo de elementos que están en esa fila vertical se va a conocer con el nombre de familias. Por ejemplo, la familia Rojas está formado por mamá, papá, hijos. También los primos, los tíos que pueden tener el apellido Rojas, ¿no? Por eso dice familias. En los elementos químicos también van a haber familias, ¿no? Entonces, estas filas verticales, van a ser los grupos o familias. ¿Cuántas líneas verticales va a haber? Me dice que va a haber 18 filas o líneas verticales. ¿Ya? Vamos a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 filas. ¿Ya? Esas 18 filas se conoce como grupos o familias. Muy bien, entonces nuestra tabla periódica está formada por 7 filas horizontales que se llama periodos y 18 líneas verticales que se conoce con el nombre de familias. Familias. ¿Ya ven? Los periodos son las filas horizontales y los grupos son las líneas verticales. ¿Cuántos grupos son? Vamos a tener, ¿cuántas filas? Vamos a tener acá, me dice 18. 18 filas. Perdón, 18 filas verticales. Columnas verticales. Y 7 filas horizontales. A estas horizontales se conoce con el nombre de periodos. Y a las verticales se conoce con el nombre de grupos. ¿Ya? Continuamos. Ahora un ejercicio. Indica los grupos en el siguiente esquema y escribe los símbolos químicos de los primeros elementos de cada grupo. Muy bien. Hemos dicho que en nuestra tabla, miren, si analizamos, acá vemos la letra A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Los dos extremos de nuestra tabla es A. Y miren el centro. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Entonces, en nuestra tabla vamos a encontrar dos grandes grupos. ¿Ya? Los extremos de nuestra tabla periódica, los extremos van a pertenecer al grupo A. No se olviden, los extremos pertenecen al grupo A. Y lo del centro va a pertenecer al grupo B. Los extremos al grupo A y lo del centro al grupo B. Muy bien. Entonces, nuestra tabla periódica tiene dos grupos. No olvidarse, jóvenes o niños. La tabla periódica, los que están al extremo es el grupo A y lo que está al medio es el grupo B. Al grupo A se le conoce
como elementos representativos. Y al grupo B se le conoce como elementos de transición. ¿Ya? Elementos representativos, grupo A, y elementos de transición, grupo B. Ahora me está pidiendo escribir los símbolos de cada uno de los primeros elementos de cada grupo. Muy bien, acá está el 1A. ¿Cuál es el primer elemento? Hidrógeno. 2A, berilio. 3B, cesio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio. Esos son los primeros elementos de nuestra tabla periódica. Por lo tanto, ustedes también van a completar. No olvidarse. Los extremos son los del grupo A, que se conoce con el nombre de elementos representativos, y los del medio son los elementos del grupo B, se conoce con el nombre de elementos de transición. Continuamos. Ahora hemos dicho que cada uno de ellos tiene, ¿no?, su nombre porque pertenecen a una familia. ¿Ya? Pertenecen a la familia. Por lo tanto, el 1A se conoce como elementos alcalinos. Ahí está litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ellos son los metales alcalinos. 2A, metales alcalinos térreos. 3A, los boroides o térreos. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, los anfígenos o calcógenos. 7, los halógenos. 8, los gases nobles. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que las columnas pertenecen a las familias. ¿Ya? A las familias. El 1A, alcalinos. 2, alcalinos térreos. 3, son del grupo A. Hemos dicho que los del grupo A eran los extremos, ¿no es cierto? 3, térreos. 4, carbonoides. 5, nitrogenoides. 6, calcógenos. 7, halógenos. Y el último, gases nobles. Esos son los nombres de las familias del grupo A. Ahora, del grupo B se puede llamar como cobre, familia del cobre, familia del zinc, del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, del hierro, del cobalto y del níquel. O también se pueden llamar con otros nombres más conocidos, metales de acuñación, 2B, elementos puente, 3B, familia del escandio, 4B, familia del titanio, 5B, familia del vanadio, 6B, familia del cromo, 7, familia del manganeso y 8, familia de los ferromagnéticos, porque está agrupando a tres elementos, ¿ya? Entonces, las columnas en nuestra tabla periódica van a tener nombre de familias, nombres de familias. Y acá en estos cuadritos se le está dejando los nombres de las familias. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar nuestras preguntas del libro. Trabajando en clase. Científico que diseñó la tabla periódica actual. Hemos estudiado ya en la clase anterior sobre la evolución y el diseño de nuestra tabla periódica. ¿Quién fue el científico que organizó nuestra tabla periódica actual? Fue Alfred Werner, ¿no? Él es el que ordena los elementos de acuerdo a su número atómico y da la ley periódica de los elementos. Muy bien. 2. Los elementos químicos, según Werner, están ordenados de acuerdo con... Exacto. Correcto. Número atómico creciente. ¿Ya? Su número atómico creciente. 3.
En la tabla periódica actual consta de 18 columnas verticales llamadas, ¿cómo se le llama a ellos? Correcto, grupos o familias. Conoce como grupos. 4. Los elementos del grupo A son llamados elementos representativos. ¿Ya? Los elementos representativos. Y los del grupo B se conoce como elementos de transición. Los del grupo A son elementos representativos y los del grupo B son elementos de transición. 6. ¿Cuál es el nombre de la familia del grupo 6B? El grupo 6B, va a ser la familia del cromo. ¿No? Es la familia del cromo. 7. ¿Cuántas columnas forma el grupo A? ¿Cuántas columnas formaba? Correcto. 8 columnas. ¿Cuál es el nombre de la familia del 4A? Como empieza con el carbono, recibe el nombre de los carbonoides, ¿no? El 4A. 9. ¿El carbono es un metal o un no metal? ¿Es metal, un no metal o un gas noble? El carbono está ubicado en uno de los extremos de la tabla periódica y ese extremo es los no metales. Por lo tanto, es un no metal. 10. La familia de los alcalinos térreos pertenecen al grupo, hemos dicho que se representa con números romanos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, etc. La familia de los alcalinos térreos, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al 1 o al 2A? Muy bien, al 2A. ¿Ya? El 2A es los alcalinos térreos. 11. ¿Cuántas columnas verticales o grupos hay en la tabla periódica actual? ¿Cuántas columnas hay? Muy bien. 18 columnas. Los elementos representativos corresponden al grupo. ¿Qué grupo es? Los que tienen el nombre de elementos representativos. Correcto. Grupo A. 13. ¿Cuál es el nombre de la familia 3A? El 3A va a recibir el nombre de boroides, porque el primer elemento que tiene es el boro. Es los boroides. ¿Ya? Muy bien. ¿Terminaron? Continuamos entonces. 14. Los gases nobles corresponden al grupo, es el extremo, ¿no? El último extremo, el otro extremo del grupo A. Por lo tanto, si es la última columna, pertenecen al grupo 8A. 15. ¿Cuál es el nombre de la familia 1A? El 1A se conoce como los alcalinos. 16. El elemento calcio se ubica en el grupo, calcio va a estar ubicado en el grupo 2A. 2A. 17. La tabla periódica actual consta de ¿cuántas filas horizontales? ¿Cuántas? Correcto. 7. Helio es un metal, no metal, alcalino, metaloide o gas noble. Correcto. Gas noble. 19. ¿Cuál es el nombre de la familia de 2A? El primero era alcalino. El segundo es correcto, alcalino térreo. 20. Es un elemento químico que pertenece a los carbonoides. Muy bien, si son los carbonoides, empieza por el correcto, carbono.
¿Ya? Entonces, jóvenes, tenemos que estar ya familiarizándonos con el nombre de los grupos o las familias de nuestra tabla periódica, porque estas son preguntas clave de las universidades en los exámenes de admisión. Siempre viene, siempre viene. Por lo tanto, tenemos que estar aprendiendo ya. Trabajo para el cuaderno, graficar la tabla periódica y vas a indicar cuál es el grupo A y cuál es el grupo B. Luego, en un cuadro vas a indicar los nombres de las familias del grupo A y en otro cuadro el nombre de las familias del grupo B. Desarrollas también el ejercicio del libro y todo ello me vas a mandar al Classroom de sexto grado. Muy bien, felicitaciones por el trabajo de hoy día. Nos despedimos sin antes recomendándoles, por favor, y no nos vamos a cansar. Cuídense, cuídense, cuídense. Estamos en una etapa muy peligrosa. ¿Ya? Lávense las manos con bastante jabón, 20 segundos, cada 10, cada 15 minutos. Lávense las manos. No se agarren la carita con las manos sucias. Bueno, que Dios los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.